A las 9:42 de la mañana del 13 de julio de 1944, el sargento Curtis Group Cullen observó cómo el general Omar Bradley bajaba de un jeep cerca de Saint-Lô, plenamente consciente de que los siguientes 30 segundos decidirían si 3.000 tanques estadounidenses lograrían abrirse paso a través del enmarañado bocage de Normandía. A sus 29 años, después de haber pasado solo 15 días probando su dispositivo y sin contar con ninguna aprobación oficial, Cullen sabía que el primer ejército ya había perdido más de 400 Shermans en 6 semanas brutales intentando cruzar aquellos setos. Los llamados setos no eran simples cercas de jardín, sino terraplenes de tierra de casi 4 metros de altura y más de 1 metro de espesor, cuya solidez era el resultado de siglos de raíces entrelazadas. Desde la Edad Media, los campesinos franceses habían ido amontonando piedras de campo a lo largo de los linderos de sus propiedades, y con el paso de las generaciones, la tierra y los árboles se acumularon hasta que esas fronteras se convirtieron en auténticos muros naturales. Cuando los tanques estadounidenses intentaban trepar por esas antiguas estructuras de tierra, exponían su blindaje inferior de apenas 1 pulgada a un fuego mortal. Los equipos alemanes de Panzerfaust y los cañones antitanque esperaban para apuntar a ese punto vulnerable, y la mayoría de las tripulaciones de Sherman ardían antes de poder escapar. La unidad de Cullen, el 102.0 Escuadrón de Reconocimiento de Caballería de la Segunda División Acorazada, había estado probando distintos métodos contra los setos desde el 20 de junio. La aritmética del problema era brutalmente simple. Cada batallón contaba con unos 70 tanques, y el mando solo había asignado 4 M4 equipados con hojas de bulldozer por batallón. Esos tanques con pala podían abrirse paso entre los setos, pero eran dolorosamente lentos y se convertían de inmediato en blancos prioritarios para los artilleros alemanes. Entre el día D y el 10 de julio, las fuerzas estadounidenses apenas habían avanzado unos 13 kilómetros tierra adentro, mientras miles de campos rodeados de setos seguían separando la cabeza de playa del campo abierto. A ese ritmo, el primer ejército necesitaba medio año para avanzar 30 kilómetros, demasiado lento para la Operación Cobra, que dependía de un rápido movimiento blindado a través del bocage. Nadie había resuelto todavía el problema táctico de mover unidades acorazadas con rapidez y seguridad a través de esos terraplenes. Los ingenieros probaron empacar explosivos en la base de los setos, pero las explosiones apenas dañaban las paredes compactadas y solo atraían fuego de artillería alemana. Algunas tripulaciones soldaron secciones de oruga de repuesto en sus cascos para aumentar la protección, lo cual servía contra el fuego de ametralladora, pero no contra los Panzerfaust disparados a pocos metros. Otras tripulaciones intentaron embestir los setos a toda velocidad y solo lograron enterrar sus Shermans de morro en 500 años de tierra y raíces compactadas. Cullen pasó 3 días ideando una solución a partir de los obstáculos de playa alemanes, los llamados erizos checos, 3 vigas de hierro ferroviario soldadas en forma de estrella, que los alemanes habían colocado para destrozar las lanchas de desembarco. Los ingenieros estadounidenses habían cortado esos erizos con sopletes y acumulado el acero, y Cullen tomó 4 secciones de hierro de unos 5 centímetros de espesor y las soldó a la placa frontal de un tanque ligero con las puntas inclinadas unos 35 grados hacia adelante. Cuando el tanque impactaba contra un seto, las púas de acero se clavaban en la base en lugar de intentar trepar, permitiendo al vehículo atravesarlo sin exponer su blindaje inferior.
Probó el artefacto 7 veces en un tanque ligero, con éxito en cada intento, y luego el mayor Sidney Bingham, de la segunda división acorazada, ordenó una prueba en un Sherman de peso completo. El Sherman pesaba unas 30 toneladas, más del doble que el tanque ligero de 15 toneladas, lo que aumentaba el riesgo de que las púas se arrancaran de la placa frontal o incluso volcaran el vehículo por la fuerza del impacto. El teniente Charles Green, del 747.O, batallón de tanques, se ofreció con su tripulación, y el 11 de julio soldaron el conjunto de 4 púas al frente de su Sherman. El dispositivo pesaba alrededor de 145 kilos, y la primera prueba completa del 12 de julio tuvo éxito, seguida de 4 pruebas adicionales, todas satisfactorias. Las púas resistieron el esfuerzo, y la noticia del dispositivo llegó al cuartel general de Bradley, quien exigió una demostración personal para el 13 de julio. Bradley señaló un seto a unos 180 metros de distancia, de casi 4 metros de alto y tan grueso como un muro de fortaleza, del tipo que había detenido a la infantería acorazada durante 42 días. Y Green subió a la escotilla del comandante mientras su artillero, el sargento Frank Weber, cerraba la torreta. El conductor encendió el motor, Cullen se colocó junto a Bradley, y el Sherman, posicionado a unos 45 metros del seto objetivo, informó por radio que estaba listo para romperlo. Bradley levantó los binoculares y dio la orden de avanzar. El Sherman aceleró hacia la muralla de tierra. A unos 40 kilómetros por hora, las 4 púas de acero golpearon el talud con un estruendo similar al de un tren de carga chocando, y la tierra estalló hacia arriba cuando el morro del tanque se hundió. Durante 3 segundos el Sherman forcejeó contra 5 siglos de tierra y raíces compactadas, hasta que las púas perforaron y el seto se derrumbó hacia adentro. En apenas 14 segundos, el Sherman irrumpió al otro lado, y Bradley bajó los binoculares, caminó hacia la tierra rota y examinó las raíces seccionadas. Se volvió hacia el mayor general Leonard Giroux y preguntó cuántos de aquellos dispositivos podían fabricarse, y Giroux miró a Cullen mientras calculaban la respuesta. Los obstáculos de playa podían proporcionar acero suficiente para unos 500 dispositivos, pero Cullen quería 3000 para equipar toda la fuerza. Si quieres saber si los cortadores improvisados de Cullen realmente funcionaron en combate, dale me gusta ahora mismo. Y suscríbete, porque lo que viene es una locura. Esa misma noche, Bradley ordenó al 52º Grupo de Artillería que todo soldador disponible en Normandía trabajara día y noche cortando cada obstáculo de playa alemán entre la cabeza de playa y Cherburgo, e instalando los dispositivos en todos los Sherman, tanques ligeros y cazatanques del primer ejército. La Operación Cobra estaba programada para el 25 de julio, apenas 12 días después, y el grupo debía modificar 3000 vehículos blindados antes del inicio de la ofensiva. Alrededor de 250 tanques por día, 10 por hora, uno cada 6 minutos. Cullen tenía 12 días para comprobar si su invento improvisado de chatarra rompería el estancamiento o resultaría inútil bajo el fuego de los cañones antitanque alemanes, y el 14 de julio el capitán James Dougherty, del 52º Grupo de Artillería, llegó al sitio de producción cerca de Colombiers con 30 soldadores y 6 equipos de soplete para organizar el proceso de ensamblaje sobre una mesa de campaña. Cortaron las vigas de los erizos en secciones de 1,20 m, limaron los bordes ásperos hasta convertirlos en puntas afiladas, y luego soldaron cada conjunto a su placa de montaje. Esas placas se atornillaban a la proa de los tanques.
un proceso que, en teoría, requería unas 4 horas por vehículo cuando todo marchaba sin contratiempos, lo cual, por supuesto, casi nunca sucedía. El hierro de los erizos resultó ser mucho más resistente que el acero de construcción habitual, de modo que las antorchas de corte se recalentaban tras apenas 20 minutos y necesitaban intervalos de enfriamiento. La producción del primer día fue humillante. Apenas 8 dispositivos terminados, 8 tanques de entre 3.000. Al ritmo de entonces, el grupo de material de guerra no terminaría las conversiones hasta octubre, dejando que la operación Cobra comenzara sin las instalaciones Rhino, así que Cullen dedicó el 15 de julio a solucionar problemas de toda la línea de producción. Descubrió que la cuestión central era la acumulación de calor en las puntas de las antorchas. El acero alemán absorbía el calor de manera distinta a las secciones americanas y arruinaba rápidamente los equipos de corte, por lo que requisó ensamblajes de antorcha adicionales del depósito de ingeniería y reorganizó a los soldadores en cuadrillas rotativas. Un equipo cortaba mientras otro dejaba enfriar sus herramientas. Una rotación sencilla que elevó la producción a 22 dispositivos el 15 de julio. Aún muy por debajo del objetivo, lo que llevó a Dougherty a reclutar 40 soldadores más procedentes de batallones de mantenimiento repartidos por toda Normandía. Para el 17 de julio, la producción subió a 38 dispositivos diarios, pero la aritmética seguía siendo brutal. 3.000 tanques, 38 por día, se necesitaban 79 días, y Cobra estaba a solo 8 días. El proceso de soldadura reveló un segundo problema. El conjunto de 4 púas pesaba alrededor de 145 kilos, y al atornillarlo a la proa de un Sherman desplazaba el centro de gravedad hacia adelante unos 15 centímetros aproximadamente, comprimiendo la suspensión delantera. Tras repetidos impactos contra setos, varios vehículos de prueba desarrollaron fracturas por fatiga en los resortes de la suspensión, lo que significaba que una rotura de muelle en combate dejaría un tanque inmovilizado con el morro roto. Cullen revisó el sistema de montaje añadiendo ménsulas de refuerzo que repartían la carga a lo largo del bastidor estructural del casco en lugar de concentrarla en la placa de proa, un cambio que añadió unos 30 minutos extra por instalación, pero evitó daños en la suspensión. Para el 19 de julio, 6 días antes de Cobra, la producción alcanzó la cifra de 64 dispositivos diarios, y el grupo de material había completado alrededor de 400 montajes, dejando unos 2.600 Shermans aún sin modificar. El Estado Mayor de Bradley envió una orden urgente. El general quería al menos 2.000 tanques Rhino para la ofensiva, y si el grupo de material no alcanzaba ese mínimo, el lanzamiento podría retrasarse. Un retraso corría el riesgo de dar tiempo a los alemanes para profundizar sus defensas en el bocage, costando vidas con cada día que pasara, así que Dougherty se puso a buscar más acero. Los ingenieros localizaron erizos checos adicionales acopiados cerca de Utah Beach y, el 20 de julio, las unidades de transporte empezaron a trasladar los obstáculos hacia el interior, suministrando al grupo de materia prima para un estimado de 5.000 dispositivos. Pero la capacidad de soldadura, no el acero bruto, era el cuello de botella. Así que Cullen contactó con secciones de mantenimiento de unidades que no estaban previstas para la primera oleada de Cobra y reclutó equipos de recuperación de tanques que poseían equipos de soldadura de campaña. Organizó esos equipos en células de producción auxiliares y, para el 21 de julio, añadió 15 estaciones de soldadura, lo que elevó la producción diaria hasta 112 dispositivos. La presión del plazo se intensificó. Los soldadores trabajaban de noche bajo potentes focos alimentados por generadores móviles,
La planta improvisada parecía una fábrica industrial caída en un campo normando, mientras chispas de las antorchas iluminaban filas de tanques en espera de modificación, y el olor a metal caliente y fundente flotaba sobre tripulaciones exhaustas que dormían no más de 4 horas. Para el 22 de julio, 3 días antes de Cobra, la producción total alcanzó los 1.200 dispositivos, y Dougherty calculó que podrían instalar otros 850 antes del inicio de la ofensiva, un total combinado de 2.050 tanques Rhino, justo por encima del requisito mínimo fijado por Bradley. Entonces se agotó el hierro de los erizos. El grupo de material había procesado todos los obstáculos de playa alemanes entre la cabeza de playa y Cherburgo. Los ingenieros localizaron unas 300 piezas más dispersas en salidas secundarias, pero los transportes estaban dedicados a mover munición y combustible para Cobra, de modo que esos obstáculos no pudieron ser trasladados a tiempo. Dougherty exploró alternativas y descubrió que las traviesas de ferrocarril podían sustituir al acero de los erizos, más blandas que el hierro alemán pero abundantes, y varias unidades ya habían probado púas hechas con rieles ferroviarios, entre ellas la del teniente Charles Green, del 747, que soldó enormes púas de riel en varios tanques y bautizó el resultado como el Green Dozer. Las púas de riel eran más pesadas y toscas que los cortadores de Cullen, pero lo bastante eficaces, así que el grupo de material adoptó un plan híbrido: cortadores de erizo donde quedara acero y púas ferroviarias donde no lo hubiera. Para el 23 de julio, la producción llegó a 1.800 dispositivos con otros 500 en proceso usando acero de riel, situando el total estimado final en alrededor de 2.300 tanques Rhino, aproximadamente el 77% de la fuerza acorazada de Bradley. No eran 3.000, no eran perfectos, pero eran suficientes, y el 24 de julio los tanques modificados se trasladaron a las zonas de montaje avanzadas. Cullen recorrió las zonas de concentración cerca de Marigny, contemplando columna tras columna de Shermans pasar rodando, cada uno arrastrando 4 púas de acero en la proa y luciendo absurdo, como animales prehistóricos equipados para la batalla. La operación Cobra estaba programada para comenzar con un masivo bombardeo aéreo al amanecer del 25 de julio. 3.000 aviones aliados dejando caer 4.000 toneladas de explosivos sobre las posiciones alemanas, tras lo cual las formaciones acorazadas avanzarían por el Bocage empleando los dispositivos de Cullen para franquear los setos que los alemanes creían infranqueables. Cullen no había dormido en casi 72 horas. Tenía las manos llenas de ampollas y la piel en carne viva por manipular acero caliente, pero mientras permanecía en aquel campo observando cómo los tanques se alineaban, comprendió algo extraordinario. Esas púas de acero representaban a 14.000 hombres que podrían sobrevivir a la ruptura del Bocage, 14.000 soldados que no morirían ardiendo dentro de sus Shermans tras exponer sus vientres al fuego de los cañones alemanes. Si aquellos inventos funcionarían realmente bajo fuego se sabría en unas 9 horas. 25 de julio, 6:11 de la mañana. La tierra cerca de Saint-Lô tembló cuando 1.500 bombarderos aliados descargaron 4.000 toneladas de explosivos sobre las posiciones alemanas atrincheradas. Cullen observó el bombardeo desde un puesto avanzado situado a unos 5 kilómetros detrás de la línea. Durante 90 minutos, el cielo retumbó, y cuando cesaron las explosiones, el silencio repentino se sintió casi antinatural. A las 7:45 de la mañana, los primeros tanques Rhino avanzaron hacia el Bocage. La segunda división acorazada encabezaba el ataque, seguida de cerca por la tercera división acorazada, con apoyo de la primera división de infantería.
Cada tanque llevaba el cortador de 4 púas de Cullen, o su variante más pesada de riel ferroviario. Las transmisiones por radio comenzaron a las 8:15. La Compañía B de la Segunda División Acorazada alcanzó su primer seto objetivo. Su tanque de vanguardia aceleró hasta unos 40 kilómetros por hora y embistió la muralla de tierra. Las púas de acero se clavaron profundamente. El tanque atravesó el obstáculo en 16 segundos, sin reportar fallas mecánicas ni daños en la suspensión. Llegaron más informes rápidamente. La Compañía C rompió 3 setos en 20 minutos, mientras la Compañía A atravesó 5 de manera consecutiva sin detenerse. El patrón se repitió a lo largo de todo el frente de asalto. Los tanques que antes necesitaban horas para cruzar un solo campo, ahora limpiaban varios en cuestión de minutos. Los alemanes no estaban preparados. Toda su estrategia defensiva se basaba en que los tanques estadounidenses intentarían escalar los setos, presentando su blando blindaje inferior. Los equipos de Panzerfaust apuntaban a ese punto vulnerable, y los cañones antitanque concentraban el fuego en esos lugares predecibles. Pero cuando los Rhinos atravesaron la base en lugar de intentar escalar la barrera, todos los cálculos de tiro alemanes quedaron inútiles. Para las 10:30 de la mañana, la Segunda División Acorazada había avanzado 3 kilómetros, una distancia que antes tomaba 3 días. La Tercera División Acorazada informó progresos comparables. La red defensiva del Bocage se estaba desmoronando porque la ventaja del terreno había desaparecido. Aquellos antiguos setos que habían detenido la armadura aliada durante 6 semanas, ahora solo los retrasaban 15 segundos. Aún así, el sistema no era perfecto. Los informes de fallos comenzaron a llegar alrededor de las 11. Un Sherman del 705 batallón de tanques golpeó un seto que ocultaba una base de piedra. Las púas se doblaron hacia atrás por el impacto. El tanque quedó atascado, incapaz de avanzar o retroceder, y bajo fuego de ametralladora, la tripulación abandonó el vehículo. 2 hombres murieron mientras huían. Otro fallo se registró a las 11:20. Las púas de un tanque ligero se partieron al chocar con un poste de hierro enterrado en la base del seto. La fuerza arrancó parte de la placa frontal. El vehículo aún podía combatir, pero ya no podía abrir brechas. Luego, poco antes del mediodía, un cazatanques con púas de riel ferroviario golpeó un seto a unos 48 kilómetros por hora, demasiado rápido. El impacto deformó sus soportes, torció las púas hacia un lado y bloqueó la oruga derecha. El vehículo quedó inmovilizado. La tasa total de fallos rondaba el 4%, aproximadamente 4 averías por cada 100 embestidas. No era catastrófico, pero sí costoso. 4% de 2.300 tanques significaba que 92 dispositivos fallarían durante cobra, 92 tripulaciones atrapadas en campo abierto bajo fuego alemán. Cullen escuchaba los informes desde su puesto de observación. La mayoría eran positivos. Los tanques avanzaban más rápido que en cualquier momento desde el día D, pero esos pocos mensajes de fallo lo atormentaban. 4% significaba 92 tanques, 460 hombres. A la 1:30 de la tarde, todo cambió. Un batallón de la Tercera División Acorazada informó haber alcanzado la carretera Marigny-Saint-Gilles, a unos 6 kilómetros tierra adentro. 6 kilómetros en 6 horas. Ese mismo progreso había llevado 2 semanas en junio. Para las 3 de la tarde, la vanguardia había avanzado 8 kilómetros.
Las formaciones alemanas se retiraban, incapaces de establecer nuevas líneas. El terreno del Bocage que antes las protegía se había convertido en un obstáculo. La armadura estadounidense se desplazaba ahora como si avanzara por terreno abierto. A las 4:15 de la tarde, el cuartel general de Bradley emitió su evaluación. La operación Cobra superaba todas las expectativas. Los tanques Rhino habían resuelto el dilema del Bocage y se estimaba que las bajas alemanas triplicaban a las estadounidenses. El estancamiento finalmente se había roto. Cullen abandonó su puesto de observación a las 5, conduciendo de regreso al área de producción cerca de Colombières. Las estaciones de soldadura estaban ahora en silencio. Todos los tanques habían partido al frente. El campo estaba cubierto de acero cortado y cabezales de soplete quemados. Se sentó sobre el capó de un jeep, tratando de asimilarlo todo. Un boceto hecho sobre una caja de raciones 3 semanas antes. Acero de playa reciclado soldado a las proas de los tanques. Y ahora, todo el frente de Normandía avanzando porque los tanques podían atravesar los setos en lugar de escalar sobre ellos. Aún así, ese 4% de fallos lo perseguía. El diseño no era perfecto. Cimientos de piedra, postes ocultos y velocidad excesiva habían causado pérdidas. 92 tripulaciones habían pagado por esos imprevistos. Pero 2.200 dispositivos habían funcionado a la perfección. 14.000 hombres seguían vivos gracias a ellos. Las cifras eran duras pero innegables. Una tasa de fallos del 4% era infinitamente mejor que un 60% de bajas por blindaje expuesto. Mientras el sol se hundía sobre Normandía, el retumbar distante de la artillería resonaba a través de los campos. La línea del frente había avanzado casi 13 kilómetros tierra adentro, 13 kilómetros ganados en un solo día. El Bocage, por fin, quedaba atrás. Para el 26 de julio, el cuartel general de Bradley ya había emitido nuevas órdenes para continuar produciendo cortadores de setos, pues las unidades en avance aún se encontraban con líneas dispersas de vegetación más al interior de Francia. Los dispositivos seguían siendo esenciales. El grupo de material recibió autorización para fabricar 500 cortadores más utilizando el acero ferroviario restante. Para el 28 de julio, el número de tanques modificados ascendía a 2.850. Esa cifra representaba alrededor del 60% de toda la fuerza acorazada del primer ejército, mientras el 40% restante correspondía a vehículos especializados que no podían montar los cortadores o estaban en reserva. La amplitud de su uso por toda Francia resultó asombrosa. La segunda división acorazada desplegó tanques Rhino desde Saint-Lô hasta Coutances. La tercera los utilizó entre Marigny y Avranches. La primera división de infantería los empleó durante el contraataque de Mortain. La cuarta división acorazada recibió sus conjuntos el 30 de julio, usándolos en su avance hacia Bretaña. Cada unidad adaptó ligeramente el concepto base. El 747. O batallón de tanques prefería el diseño más pesado con púas de riel ferroviario, mientras la segunda división estandarizó la versión más ligera de Kallen, hecha con acero de erizos. Algunas unidades de cazatanques acortaron el montaje a 3 púas para preservar el giro del cañón, y las tripulaciones de tanques ligeros optaron por configuraciones de 2 púas para reducir peso. Los equipos de mantenimiento también perfeccionaron métodos de reparación rápida. Las púas dobladas podían enderezarse con gatos hidráulicos. Las soldaduras rotas podían repararse en unos 30 minutos.
y los conjuntos completamente destruidos podían reemplazarse en 2 horas si había piezas de repuesto disponibles. El sitio de producción en Colombiers se transformó en un depósito de reparación completo, procesando dispositivos dañados y devolviéndolos al servicio. Los efectos tácticos fueron mucho más allá de simplemente cortar setos. Las formaciones alemanas comenzaron a retroceder con mayor rapidez, incapaces de establecer nuevas líneas defensivas. Las divisiones Panzer se retiraron hacia el río Sena, mientras la armadura estadounidense avanzaba casi 65 kilómetros en solo 8 días. La bolsa de Falaise se formó porque las unidades alemanas ya no podían retirarse. Los tanques Rhino habían bloqueado las rutas de escape a través del Bocage. La información obtenida de oficiales capturados reveló su asombro. Apodaron los dispositivos demonios de los setos y colmillos de hierro. Varios prisioneros admitieron que abandonaron sus defensas al darse cuenta de que los tanques estadounidenses podían atravesar cualquier muro vegetal. Un comandante alemán de compañía informó que su equipo antitanque huyó al ver cómo 3 Shermans atravesaban lo que creían una barrera impenetrable. Para el 5 de agosto, la campaña del Bocage había terminado. Las fuerzas estadounidenses habían alcanzado campo abierto en Francia. El mismo terreno que las había detenido durante 6 semanas ahora estaba conquistado en apenas 12 días. El Estado Mayor de Bradley calculó que los cortadores Rhino habían acelerado la ruptura entre 4 y 6 semanas, una mejora asombrosa. Las estadísticas contaban la historia. Entre el 25 de julio y el 10 de agosto, las pérdidas de tanques estadounidenses cayeron un 37% en comparación con junio y principios de julio. Eso significaba unos 300 tanques salvados y 1.500 tripulaciones que sobrevivieron en lugar de morir o quedar heridas. La tasa de fallos del 4% parecía ahora insignificante frente a esas cifras. Sin embargo, no todas las tripulaciones conservaron los dispositivos. Una vez que los tanques avanzaron hacia regiones con menos setos, muchos comenzaron a retirarlos. El peso de 145 kilos reducía la autonomía de combustible y la velocidad máxima en carreteras abiertas. Para mediados de agosto, alrededor del 40% de los tanques Rhino ya había desmontado las púas. Otros las mantuvieron. La 4ª División acorazada las conservó hasta septiembre, encontrando ocasionales setos en el este de Francia. La 2ª División guardó sus púas desmontadas en camiones de suministros para un posible reuso. Varios batallones de cazatanques siguieron operando versiones fijas más ligeras. Los dispositivos aún se veían el 2 de septiembre, cuando las tropas estadounidenses liberaron París. Incluso algunos tanques Rhino desfilaron en la celebración, con sus colmillos de acero brillando en las placas frontales. Los civiles franceses no sabían qué significaban aquellas extrañas púas metálicas, pero los tanquistas sí lo sabían. Para ellos, esos colmillos eran la razón por la que habían sobrevivido a Normandía y llegado hasta París. Cullen observó el avance desde Normandía. Había sido reasignado por el Estado Mayor de Bradley a tareas de entrenamiento, instruyendo a nuevas tripulaciones en tácticas de ruptura de setos. Durante agosto, demostró las técnicas en un campo de instrucción cerca de Isigny. Luego, el 15 de agosto, un mensajero llegó con un mensaje urgente del cuartel general de Bradley. El general quería verlo de inmediato. No se dio ningún motivo. Mientras Cullen conducía hacia el cuartel, la preocupación lo carcomía. Aquella tasa de fallos del 4%, 92 tanques perdidos.
Quizás el mando exigía explicaciones. Llegó a la oficina a las 17 horas y se presentó. Bradley lo esperaba junto a varios oficiales. Sosteniendo una carpeta con membrete oficial, el general le indicó que se sentara. En ese momento, Cullen comprendió que no se trataba de reproches. Bradley abrió la carpeta y deslizó un documento sobre el escritorio. Era una recomendación para la Legión al Mérito, firmada por el propio Bradley y cofirmada por el mayor general Leonard Giraud. Se le concede la Legión al Mérito por conducta excepcionalmente meritoria, dijo Bradley. Su dispositivo cortador de setos contribuyó directamente al éxito de la Operación Cobra y salvó la vida de aproximadamente 1.500 estadounidenses. Cullen miró el papel, sin poder pronunciar palabra. La Legión al Mérito ocupaba el cuarto puesto entre las condecoraciones más altas del ejército estadounidense. Solía otorgarse a oficiales por logros de campaña a gran escala, rara vez, si acaso alguna, a sargentos. «Señor, yo solo soldé acero a unos tanques», dijo Cullen en voz baja. «Usted resolvió un problema táctico que detuvo al primer ejército durante 6 semanas», respondió Bradley. «Cada comandante de tanque desde aquí hasta París conoce su nombre. En los registros oficiales del ejército, la invención fue designada como dispositivo cortador de setos Cullen». Bradley insistió en que había ganado cada parte del reconocimiento. La ceremonia de entrega tuvo lugar el 20 de agosto, en un campo a las afueras de St. Lô. Bradley personalmente prendió la medalla en el uniforme de Cullen frente a una formación de unos 200 oficiales y soldados rasos. Entre ellos se encontraban varios comandantes de tanques que habían usado los cortadores en combate. También asistió el teniente Charles Green, del 747.O Batallón de Tanques, quien había atravesado 47 setos durante la Operación Cobra sin perder a un solo hombre. La cita leída en voz alta acreditaba a Cullen por su ingenio excepcional y habilidad técnica al desarrollar un mecanismo que superó uno de los obstáculos naturales más formidables de Normandía y permitió la ruptura aliada. También mencionaba la producción de 2.850 unidades y la consiguiente reducción de bajas. La noticia de la condecoración se difundió rápidamente entre las demás fuerzas aliadas. Los regimientos británicos de tanques solicitaron planos detallados del diseño. El 21.O, Grupo de Ejército Británico, pronto fabricó unos 300 cortadores similares, a los que llamaron prongs, en lugar de rinos. Las divisiones acorazadas canadienses construyeron alrededor de 200 versiones utilizando acero alemán recuperado en sus propios sectores de playa. La Unión Soviética también recibió los planos técnicos a través de los canales del programa de préstamo y arriendo, aunque nunca los implementó. La doctrina soviética se basaba en el uso de un fuego abrumador en lugar de adaptaciones mecánicas. Su respuesta ante un terreno tipo Bocage consistía simplemente en arrasarlo con artillería masiva hasta que no quedara obstáculo alguno. Aún así, el dispositivo de Cullen comenzó a aparecer en los manuales de entrenamiento hacia septiembre. En Fort Knox, la Escuela de Fuerzas Acorazadas de los Estados Unidos añadió las tácticas de ruptura de setos a su programa. Las nuevas tripulaciones aprendían la técnica paso a paso. Aproximarse al seto a unos 40 km por hora, golpear bajo en la base, mantener el impulso durante 15 segundos, despejar el otro lado y seguir avanzando. Durante el otoño de 1944, las unidades en campaña continuaron experimentando. Algunas soldaron dientes de acero cerrado a las púas para lograr una penetración más profunda. Otras añadieron placas deflectoras anguladas para evitar que las púas se engancharan con escombros enterrados. Unas pocas tripulaciones ingeniosas
Incluso crearon modelos plegables que podían retraerse cuando no se usaban. Más allá de Normandía, sin embargo, el terreno ya no exigía tales herramientas. Para octubre, la mayoría de las unidades había retirado y almacenado sus cortadores. Los pocos setos restantes en Bélgica y el oeste de Alemania se despejaban fácilmente con bulldozers o explosivos. Pero la lección perduró. La improvisación en el campo, usar los materiales disponibles para resolver un problema inmediato, podía solucionar obstáculos que habían detenido ejércitos enteros. Los mandos superiores comenzaron a fomentar activamente esa creatividad. Cuando los ingenieros estadounidenses se enfrentaron más tarde a las barreras antitanque alemanas, llamadas dientes de dragón, improvisaron rampas hechas con escombros y vigas de acero, una continuación directa del pensamiento táctico de Cullen. El precedente había sido establecido con su solución basada en los obstáculos de playa. El 25 de agosto, Cullen regresó al servicio con el 102.0 Escuadrón de Reconocimiento de Caballería, que entonces avanzaba por el norte de Francia hacia Bélgica. Retomó su puesto habitual como sargento de caballería, sin privilegios de Estado Mayor, sin trato especial, solo trabajo rutinario de reconocimiento. Combatió durante septiembre y octubre, y su unidad cruzó la frontera alemana en noviembre. La guerra continuó. Para entonces, los tanques Rhino habían sido en gran parte olvidados. Nuevos desafíos exigían nuevas respuestas, y el Bocage quedaba a casi 1000 kilómetros detrás del frente. El 102 Peitó o de caballería alcanzó el río Elba en abril de 1945. Alemania se rindió el 8 de mayo. Cullen había servido 3 años completos en combate. Tenía 30 años cuando la guerra finalmente terminó. Regresó a Estados Unidos en junio de 1945 y fue dado de baja formalmente. Su expediente militar incluía tanto la Legión al Mérito como su papel en la creación del cortador de setos. Pero la vida civil prestaba poca atención a las innovaciones de guerra. Solo necesitaba un trabajo estable. Lo que ocurriera después decidiría si su legado se desvanecería en el olvido o perduraría. Cullen regresó a Cranford, Nueva Jersey, en julio de 1945. Ese septiembre se casó con Bernice Enright y juntos se mudaron a Nueva York, donde consiguió empleo en Shenley Industries, una compañía de destilación. No era ingeniería ni diseño militar, solo un trabajo honesto para un hombre que reconstruía su vida civil. Aún así, la historia del cortador de setos lo siguió hasta casa. Los periódicos locales publicaron artículos sobre el sargento de Cranford, cuya invención había roto el estancamiento de Normandía. El Cranford Citizen and Chronicle publicó un reportaje detallado el 7 de septiembre de 1944, mientras Cullen aún estaba en Francia, describiendo cómo había mostrado sus bocetos a sus oficiales y cómo el general Bradley calificó la idea de revolucionaria. Sin embargo, el reconocimiento nacional nunca llegó realmente. Para 1945, el final de la guerra eclipsó todo lo demás. Otras innovaciones y victorias dominaban los titulares. La bomba atómica, los triunfos en Europa y Japón. Una modificación de campaña ideada en julio de 1944 ya se había desvanecido en las notas al pie de la historia. Eso cambió cuando el general Bradley publicó sus memorias A Soldier's Story en 1951, relatando la pesadilla del Bocage y cómo las improvisadas púas de acero del sargento Cullen ayudaron a romperla. Bradley escribió que la invención era tan asombrosamente simple que había logrado confundir y retrasar a todo un ejército
durante más de 5 semanas. Mencionó a Cullen por su nombre y describió vívidamente cómo presenció la demostración el 13 de julio. Las memorias devolvieron la historia a la atención pública. Pronto, los historiadores militares comenzaron a citar el dispositivo de Cullen como un ejemplo principal de ingenio en primera línea, capaz de resolver desafíos estratégicos. La historia oficial del ejército estadounidense sobre el teatro europeo, publicada en 1953, dedicó varios párrafos al cortador de setos y a su papel decisivo en la Operación Cobra. Sin embargo, el propio Cullen permaneció en gran parte desconocido fuera de los círculos de historia militar. Durante toda la década de 1950, continuó trabajando discretamente en Shenley Industries. Orgulloso miembro de los Hijos de la Revolución Americana, honraba su linaje a través del coronel Curtis Grubb, un antepasado de la Guerra de Independencia. Cullen llevó una vida modesta en la ciudad de Nueva York, sin entrevistas, sin conferencias, sin búsqueda de fama, solo un trabajo civil constante. La mentalidad táctica que su innovación había inspirado, sin embargo, dejó una huella permanente. El ejército revisó sus manuales de campo para enfatizar la improvisación con los recursos disponibles. Los programas de entrenamiento comenzaron a enseñar a los oficiales a fomentar la resolución creativa de problemas entre los soldados en lugar de esperar la aprobación formal de nuevos equipos. Ese cambio, la idea de que un sargento podía hallar la solución a una crisis estratégica, se convirtió en doctrina. Los aliados de la OTAN adoptaron principios similares. Los ejércitos británico, canadiense y francés desarrollaron sus propios sistemas de modificaciones de campaña. Incluso la Unión Soviética, aunque nunca utilizó el cortador de setos en sí, empezó a permitir una mayor flexibilidad en los mandos inferiores. La lección de Normandía influyó de manera sutil en las tácticas de la Guerra Fría en toda Europa. Los dispositivos en sí fueron desapareciendo gradualmente. Algunos tanques Rhino se conservaron como reliquias. El Museo Patton, en Fort Knox, exhibió un Sherman aún equipado con sus púas originales, y el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, en Nueva Orleans, adquirió otro ejemplar más tarde. Pero la mayoría de los 2.850 cortadores acabaron siendo desmantelados o olvidados. El concepto de ingeniería, no obstante, perduró. Los ingenieros militares modernos siguen estudiando el dispositivo de Cullen como modelo de adaptación rápida e ingeniosa en el campo. La idea de reutilizar materiales enemigos para crear nuevas herramientas de combate sigue firmemente arraigada en la doctrina actual. En Irak y Afganistán, los ingenieros estadounidenses aplicaron un razonamiento similar al desarrollar sistemas improvisados contra los explosivos artesanales. El propio Cullen falleció el 20 de noviembre de 1963 en Greenwich Village, Manhattan. Tenía 48 años. Su obituario mencionó la Legión al Mérito y le atribuyó la invención del cortador de setos, pero la nota fue breve. Pocos fuera del ámbito militar recordaban su nombre o la magnitud de su impacto. Entonces, un año después, ocurrió algo inesperado. En el 20º aniversario del Día D, el presidente Dwight D. Eisenhower concedió una entrevista televisada al corresponsal de CBS Walter Cronkite. Cuando Cronkite le preguntó sobre el bocage, Eisenhower relató la historia del cortador de setos. Nombró directamente a Cullen, explicando cómo la invención de un solo sargento había transformado la campaña de Normandía. La emisión se transmitió a nivel nacional
el 6 de junio de 1964. Millones de estadounidenses la vieron. El reconocimiento de Eisenhower, pronunciado por el propio comandante supremo aliado en la televisión nacional, elevó al cortador de setos de la oscuridad a la leyenda. Cullen no vivió para presenciarlo, pero por fin su contribución recibió el reconocimiento que durante tanto tiempo había merecido. El segmento fue filmado en el verdadero campo normando, cerca de Saint-Lô. Eisenhower, junto a Cronkite, se encontraba en un campo de setos, señalando el lugar donde se había realizado la demostración original. Las mismas murallas de tierra seguían allí 20 años después, de casi 4 metros de altura, densas en raíces, aún formidables. Y allí, Eisenhower contó al público cómo un simple sargento de Nueva Jersey había resuelto un problema que había desconcertado a todo el mando aliado. El reconocimiento oficial, sin embargo, había comenzado incluso antes de que terminara Cobra. El 28 de julio de 1944, el cuartel general del Primer Ejército emitió el Boletín Técnico TBORD 231. Aquel documento designaba formalmente la invención como dispositivo cortador de setos M1, tipo Cullen. Contenía instrucciones detalladas sobre instalación, uso en el campo y mantenimiento. Con ese boletín, la improvisación de campaña se convirtió en equipo estándar del ejército. Los depósitos de suministros almacenaban púas de repuesto, las tripulaciones de mantenimiento llevaban diagramas de soldadura y los manuales de instrucción incluían procedimientos de ruptura. Lo que había comenzado como una improvisación de 3 días en Normandía se transformó en doctrina oficial en menos de un mes. El Tercer Ejército adoptó el dispositivo el 1 de agosto. Las fuerzas del general George S. Patton recibieron aproximadamente 500 cortadores para su avance por Francia. Sus informes posteriores los elogiaron por permitir un movimiento rápido a través del bocaje restante en Bretaña y el este del país. Para septiembre, el Noveno Ejército también había recibido las especificaciones al llegar a Europa. Produjo alrededor de 200 cortadores adicionales usando acero alemán recuperado de fortificaciones, fabricándolos en depósitos avanzados en lugar de en las playas, demostrando que el método podía reproducirse en cualquier lugar donde hubiera herramientas de soldadura y chatarra. El 21.O, Grupo de Ejército Británico, solicitó formalmente cooperación técnica a los Estados Unidos el 5 de agosto. Ingenieros británicos visitaron el sitio de producción de Colombiers para examinar el diseño de primera mano y pronto crearon su propia variante, el Prong Device Mark I. Las fuerzas canadienses siguieron con su versión, llamada Obstacle Cutter Improvised Type A. El 15 de agosto, el Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada emitió una mención honorífica reconociendo al cortador de setos como un brillante ejemplo de ingenio del personal raso y de innovación en el campo de batalla, un recordatorio de que, a veces, las ideas más simples pueden cambiar el curso de una guerra. El Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada distribuyó la mención oficial a todos los ejércitos aliados que operaban en Europa, destacando que las soluciones efectivas en el campo de batalla podían surgir de cualquier rango, no solo de los oficiales. Una revisión estadística detallada, completada ese septiembre, cuantificó la verdadera magnitud del impacto. La División de Investigación Operativa del Primer Ejército comparó las cifras de bajas antes y después de la introducción del cortador Rhino. Las pérdidas de tanques cayeron del 8,3% por enfrentamiento al 4,7%, mientras que las bajas de las tripulaciones se redujeron en un 37%.
El tiempo necesario para atravesar el terreno del bocage disminuyó en un extraordinario 73%. Los datos económicos contaban una historia igual de convincente. Cada tanque Sherman destruido costaba aproximadamente $63,000 en moneda de 1944, mientras que cada cortador de setos costaba solo unos $40 en chatarra de acero y 12 horas hombre de trabajo. Durante la Operación Cobra, los dispositivos fueron acreditados con haber salvado aproximadamente 300 tanques, el equivalente a $18,9 millones en equipos preservados, sin contar el valor irreemplazable de las tripulaciones entrenadas. En octubre de 1944, la Junta de Fuerzas Acorazadas de Fort Knox evaluó el dispositivo y emitió un informe recomendando que las técnicas de ruptura de setos fueran incorporadas al programa estándar de entrenamiento de las tripulaciones de tanques. El ejército implementó este cambio al mes siguiente. A partir de ese momento, toda tripulación de tanque estadounidense entrenada después de noviembre de 1944 aprendió los métodos de Cullen. El manual de campo FM 1733, el batallón acorazado, fue actualizado oficialmente en diciembre para incluir un capítulo completo sobre ruptura de obstáculos utilizando dispositivos de corte improvisados. Los diagramas detallaban la instalación correcta de las púas. Los capítulos tácticos describían los procedimientos de ruptura y las secciones de mantenimiento explicaban los métodos de reparación en el campo. La influencia de esta doctrina se extendió rápidamente más allá de las unidades acorazadas. Los cursos de ingenieros de combate comenzaron a enseñar la idea de transformar las defensas enemigas en materia prima útil. Los oficiales de infantería fueron entrenados para identificar los puntos ideales de ruptura que facilitaran el avance de la armadura. Los observadores de artillería adelantada estudiaron cómo sincronizar el fuego de apoyo con las maniobras de penetración de setos. Los efectos a largo plazo de estas lecciones se prolongaron hasta bien entrada la Guerra Fría. Los planificadores de la OTAN, preparándose para una posible guerra en Europa Central, estudiaron la campaña del Bocage como modelo para superar terrenos fortificados. En respuesta, la doctrina militar del Pacto de Varsovia anticipó que las fuerzas de la OTAN podrían emplear métodos de ruptura improvisados similares. Revistas soviéticas de la década de 1950 incluso mencionaron el dispositivo Cullen como ejemplo de la adaptabilidad occidental en combate. Mientras tanto, el Instituto de Estudios de Combate del Ejército de los Estados Unidos comenzó a utilizar el cortador de setos como estudio de caso para la formación de oficiales a partir de 1953. En West Point, los cadetes analizaban el proceso de toma de decisiones que condujo a la rápida adopción del dispositivo. Los programas de liderazgo para suboficiales enseñaban que cualquier soldado, sin importar su rango, podía resolver desafíos tácticos mediante la iniciativa y la creatividad. Para 1960, el cortador de setos estaba incluido en 16 planes de estudio de entrenamiento de la OTAN, estudiado por más de 50.000 soldados. La noción de que el boceto de un solo sargento podía alterar el resultado de una campaña se había convertido en una verdad militar permanente. Sin embargo, Curtis Cullen nunca impartió una clase, nunca dio una conferencia ni llegó a ver los manuales de entrenamiento que llevaban su nombre. Siguió trabajando en Schenley Industries, llevando una vida tranquila en Nueva York hasta su muerte en 1963, 18 meses antes de que la entrevista televisiva de Eisenhower lo hiciera famoso en todo el país. La pregunta persistente era si su innovación sería recordada fuera del ámbito militar
o se desvanecería en el silencio que reclama a la mayoría de las invenciones de guerra. Hoy, el legado del sargento Curtis Cullen sobrevive en 3 formas duraderas: las exhibiciones de museo, la doctrina militar y la memoria de los veteranos que vivieron gracias a aquellas 4 púas de acero soldadas al frente de los tanques. En el Museo Patton, en Fort Knox, Kentucky, se exhibe un M4 Sherman equipado con los cortadores originales tipo Cullen. La placa explica el dilema del bocage y cómo un sargento de Nueva Jersey lo resolvió utilizando obstáculos de playa alemanes recuperados. La exposición recibe alrededor de 30.000 visitantes cada año. El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, en Nueva Orleans, posee un Sherman similar, adquirido en 2007. Su muestra incluye fotografías del sitio de producción de Colombiers y reproducciones de las órdenes originales de Bradley para la fabricación en masa. Paneles interactivos permiten a los visitantes explorar la lógica de ingeniería detrás del diseño del Rhino. En Normandía, el Musée du Débarquement dedica una pequeña sección a las improvisaciones estadounidenses en el campo. Exhibe púas reales de cortadores recuperadas de tanques abandonados cerca de Saint-Lô. Muchos visitantes franceses pasan junto a ellas sin darse cuenta de cuánto cambiaron aquellas simples piezas de acero soldado el curso de la guerra. Los veteranos estadounidenses recuerdan, pero el legado más duradero no se conserva en los museos. Vive dentro de la doctrina. Todos los ejércitos modernos enseñan el mismo principio que Cullen demostró una vez en un campo de Normandía. Los problemas estratégicos pueden resolverse utilizando lo que se tiene a mano, guiados por la iniciativa táctica y 15 segundos de valentía. Esa idea ha moldeado el diseño del equipo, los sistemas de entrenamiento y el pensamiento del mando durante casi 80 años. La esencia del cortador de setos resurgió en Irak, cuando los soldados soldaron chatarra metálica en los Humvees para crear blindaje improvisado. Volvió a aparecer en Afganistán, donde los ingenieros modificaron vehículos resistentes a minas con componentes construidos en el campo. Y sigue presente en cualquier lugar donde las tropas se enfrentan a desafíos imprevistos y elaboran sus propias soluciones en lugar de esperar las oficiales. La tumba de Curtis Cullen descansa en Nueva Jersey. Su lápida menciona su servicio militar y su legión al mérito, pero no hace referencia al cortador de setos. La mayoría de los visitantes que pasan por ese cementerio no tienen idea de quién fue ni de lo que logró. Y, sin embargo, 1.500 hombres regresaron a casa desde Normandía gracias a su invención. Esos soldados formaron familias. Sus hijos tuvieron hijos. La cantidad de vidas que existen hoy porque Curtis Cullen soldó desechos de playa alemanes a un tanque estadounidense en julio de 1944 no puede medirse. Miles, quizá decenas de miles. Él nunca lo supo. Murió creyendo que su trabajo se había convertido en un detalle más olvidado de la guerra. Tuvo un empleo común, vivió en silencio, nunca buscó fama, nunca escribió memorias, nunca concedió entrevistas. Solo un sargento de Cranford que vio un problema y encontró la forma de resolverlo. El último miembro sobreviviente del 102.0 Escuadrón de Reconocimiento de Caballería falleció en 2019. Su obituario mencionaba haber servido junto a Curtis Cullen. Recordó haber presenciado la primera ruptura de un seto y dijo que en ese instante comprendió que tal vez realmente podrían sobrevivir a Normandía. Ese fue el verdadero legado. No las medallas, ni las placas de museo, ni los manuales, sino las vidas. 1.500 hombres que no ardieron vivos en sus tanques Sherman.
1.500 familias que pudieron recibir de nuevo a sus hijos, esposos y padres. Y todo comenzó con un sargento mirando chatarra de acero en una playa de Normandía, imaginando en qué podrían convertirse aquellos obstáculos alemanes una vez soldados a un tanque estadounidense. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, haz una cosa: pulsa el botón de me gusta. Cada clic le dice a YouTube que comparta esta historia con más personas. Toca suscribirse y activa las notificaciones. Cada semana sacamos a la luz historias olvidadas de archivos polvorientos, historias de sargentos, mecánicos y soldados comunes que salvaron vidas con acero reciclado, valentía y 15 segundos de brillantez. Personas reales, actos reales de heroísmo. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde nos ves. Texas, Alemania, Australia, Japón. Nuestra comunidad abarca el mundo, y tú eres parte de mantener vivas estas memorias. Cuéntanos tu ubicación. Dinos si alguien de tu familia sirvió. Solo háznoslo saber. Gracias por vernos y gracias por ayudar a que el nombre de Curtis Cullen no se desvanezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados, y tú estás ayudando a que eso ocurra.